Y el nuevo que hicieron El de la NASA, huevón, es brutal. ¿No lo has visto? Sí, huevón, se llama NASA Johnson Style. Y además sí, sale, sí. sale este... Salió un astronauta. Sí. Ah, qué bien. Bueno, eso es fácil. Nadie quiere grabar, nadie quiere un celular así sea. O sea, les conviene tener la vaina, ¿no? Pero más cerquita. Sí, yo lo pondría como más centrado, como que esas clases de planos y yo listo. Si yo tengo operaciones de conjuntos, eso es fácil, ¿cierto? O sea, los vimos como en segundo de primaria, ¿cierto? Si yo tengo un plano que yo puedo definirlo como un conjunto, ¿cierto? Yo puedo el plano B. Y si yo tengo esta operación, ¿cómo se llama esto? ¿Ya siempre responde todo? No, Bueno, pero déjenme la los demás están vivos. No, pero venga, no se vaya, no se vaya. Sustracción. Recorte. El recorte sería división. Pues usted tendría los dos pedazos separados. ¿Sí o no? Y bueno, esta es más fácil, esta es más fácil, esta es más fácil. ¡Oh! Del céntrico. Intersección de. ¡Uy! Juepucha, esa es la clase más fácil, ¿sí o no? ¿No? Ay, seguramente el de química les pone a hacer bobadas de estas. O sea, en esta clase solo ven bolitas y palitos y se quejan. Menos intersección. A unión B, Menos intersección. menos intersección. De menos intersección de A, B. Ah, eso es otra vaina, ¿sí? Y la ponemos así para que no quede lugar a dudas, ¿sí o no? Listo, estas operaciones son fáciles. Entonces lo que sigue es que... Párele ahí para que... Uy, pero ese camarógrafo está borracho, ¿yo? O sea, usted todas las fotos de cumpleaños le queda con la gente por fuera, ¿sí o no? Listo, vamos a hacer... Esto es facilísimo. Si pudieron hacer esas operaciones, seguramente esto es más mogollo que las operaciones. ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos un cubo. Yo puedo, por ejemplo, de ese cubo, yo puedo, por ejemplo, trazar este eje, póngame cuidado, puedo trazar esto paralelo, paralelo, voy a hacer acá un cubo, ¿sí lo ven? Voy a trazar paralelo, paralelo, fíjense que ese cubo está por fuera, ¿cierto? De la vaina, y puedo, por ejemplo, está por fuera, ¿cierto? O sea, está acá el cubo que todo lo contiene, y metí un cubo, pero lo dejé afuera para que usted viera lo que iba a hacer. Y acá puedo trazar un óvalo, ¿cierto? Y acá también puedo trazar un óvalo, ¿cierto? ¿Sí o no? Euclides me deja hacer eso. Y si yo lo uno, entonces pónganlo, miren lo que va a pasar. Chan, y tengo un huequito acá. ¿Sí o no? Y chan. ¿Sí o no? Eso es una resta. Sí. Fácil. Mogollísimo. O sea, de esta forma uno modela en malla. Para decirle, o sea, le estoy enseñando malla y usted no se da cuenta. Para que me ponga el 10 ahí, te da tu saja, ¿no? Si yo cojo este plano, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Este planito que está acá. Sí. Y lo voy a sacar hacia afuera. Sí, ahorita me dicen, pensaba que lo hacía adentro, a ver, haga la plancha. ¿Sí o no? Y lo traslado hasta acá. Si yo que lo trasladé, estoy haciendo una extrusión. ¿Sí o no? ¿Qué? Una extrusión. O sea, cogí este plano que estaba acá, ¿sí lo ve? Y lo moví. Cuando el que me vaya a explicar volumen, ¿quién es? Yo puedo hacer eso, ¿cierto? Hacer una extrusión. Creo. Así creo, usted es el que va a exponer volumen. ¿Sí o no? Claro que se puede. ¿Sí o no? Yo voy a coger, por ejemplo, esta arista, ¿cierto? Y la voy a mover hacia arriba, hacia acá. Y puedo unir estos puntos. Eso lo puedo hacer, ¿cierto? Porque además Euclides me deja que una línea yo la planteo hasta el infinito. ¿Sí o no? Yo puedo, por ejemplo, trazar unas coordenadas acá, ¿cierto? Por ejemplo, puedo trazar este punto de la mitad y puedo trazar este punto de la mitad y voy a levantarlo así, ¿cierto? Euclides me dice que todas estas líneas son de 90 grados, ¿cierto? Entonces yo simulo mi 90 grados. Y yo voy, por ejemplo, a partir de esto acá, ¿cierto? ¿Otra vez? No, pues estoy haciendo una estructura a partir de la extrusión, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, acá abajo puedo tener un círculo, ¿cierto? Y acá arriba puedo tener otro círculo y acá arriba puedo tener otro círculo, ¿cierto? Y eso me da un domo, ¿cierto? Una semiesfera, ¿cierto? Basado en lo que yo tengo acá, ¿sí o no? Entonces ya tenemos ese objeto ahí, ¿sí o no? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo? ¿Le abrimos un hueco? Un agujero, sí. Un agujero, listo. Entonces vamos a coger el agujero acá y vamos a hacer una ventanita. Entonces yo cojo esto, ¿sí o no? Chin, ¿cierto?
¿cierto? Esto lo puedo subir acá para hacer el marco de la ventana, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Cierto? Y a esta ventana, pues para que quede ventana le voy a abrir un hueco, ¿cierto? Que lo voy a trazar así, pues para que ustedes vean el objeto, ¿cierto? Y pues pillen, chin, 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 me queda esto acá, y acá queda el bordecito de acá, ¿sí lo ven? ¿Sí? Me queda esto acá, me queda esto acá, y me queda la ventana acá, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más puedo hacer? Damos una entradita, sí, pero tapadita para que cuando les llueva, ¿sí o no? No se mojen mis niños, ¿cierto? Y le vamos a poner una cubiertica acá, y la cubiertica la vamos a hacer entrar hasta este punto, ¿sí o no? Fíjese que trazo el círculo paralelo, ¿sí o no? Hasta acá, chan. Y entonces esto yo puedo trazar un semiarco acá, ¿cierto? Y acá entonces me queda otro semiarco que me va a quedar un poquito distorsionado por la curva. Entonces me va a dar esto acá, ¿sí o no? Chan. Y voy a tener esto acá. Y lo mismo, voy a abrirle una puertica acá, ¿cierto? Que eso lo puedo hacer con una resta, ¿cierto? Ahí lo estoy restando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto viene acá, ¿cierto? Y vamos a, ¿qué carajo? Hagámosle aquí una restica acá, ¿sí o no? Para que se vea la resta acá, ¿sí la ven? Sí. Y acá armámosle otra muesquita acá también para hacerlo más complejo. ¿Listo? Ya lo siguiente que yo tengo es, ¿qué horas son? Faltan 5, o sea, todavía estamos en clase. ¿Listo? Entonces fíjense que yo tengo un objeto que se parece. Todos los objetos, los pitagóricos no los encontramos puros, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que el cilindro donde le sirven uno el café tiene una resta de otro cilindro y forma un vaso, ¿cierto? Y así se modela en malla, ¿cierto? Y pues lo siguiente es obviamente empezar a chular esto. Entonces lo voy a hacer rapidísimo. Entonces esto digamos es sombra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así rapidito. Esto sería, sí, esto sería sombra, ¿sí o no? Esto sería sombra. Digamos acá yo tendría un espacio de sombrecita acá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Que eso acá, chiquichín, y digamos acá me quedaría la sombra de este pedazo, ¿sí o no? Ya tengo que yo darle buen valor de línea, ¿cierto? Si acá esto viene tapado, entonces acá yo puedo esta sombra dejarla más oscura, ¿cierto? Esta sombra puede darme sombra acá, esta la voy a dejar más clarita, esto me va a dar una sombra bastante oscura acá. Ustedes ya son unos duros en sombra, ¿sí o no? ¿Sí? Y listo, ¿sí o no? Obviamente pueden planear su vainita, chiquichín, esto quedará acá, esto, mentira, si viene como por acá, esto viene acá, esto viene aquí, esto baja por acá, ¿cierto? Y esto baja aquí. Digamos, estas van haciendo la sombra ahí más o menos. Si ya la tienen, pues si quieren me demoro más, pero lo que pasa es que tenemos que irnos, ¿no? Pero nos podemos quedar, yo lo puedo hacer tranquilamente, a mí no me molesta dibujar. ¿Sí o no? ¿Ustedes ya saben qué significa esto? ¿Cierto? Entonces, sus bocetos de esta semana tienen que hacer objetos a partir de booleanos. Porfa, esmérense los bocetos y yo me esmero en ponerles nota. Profesor feliz, alumno feliz. Profesor triste, alumno triste. ¿Sí o no? Los 21 bocetos entonces pueden hacer de booleanos y obviamente lo mismo que los anteriores. Hacen la construcción y lo finalizan de alguna manera. Yo les recomiendo, ya pues,